Era una tarde lluviosa en Bogotá, cuando James Rodríguez terminaba su sesión de fisioterapia en una clínica privada de la zona norte. El mediocampista había sufrido una lesión menor durante el último partido y seguía su protocolo de recuperación con disciplina. Mientras esperaba en el área de recepción a que su conductor trajera el auto, notó un movimiento inusual en el pasillo lateral. Varias enfermeras corrían con expresión preocupada hacia una de las salas de emergencia. James, por naturaleza curiosa y empática, no pudo evitar acercarse discretamente. A través de la puerta entreabierta alcanzó a ver a un niño de aproximadamente 8 años en una camilla, pálido, respirando con dificultad. Sus padres estaban a su lado, con rostros marcados por la desesperación y el agotamiento. La madre sostenía la mano del pequeño mientras el padre hablaba angustiado con un médico. James se retiró para no invadir su privacidad, pero aquella imagen quedó grabada en su mente. Al día siguiente, durante el entrenamiento, James no podía dejar de pensar en aquel niño. Algo en la mirada de aquellos padres le había recordado su propia infancia, cuando su madre se preocupaba por cada fiebre, cada caída en el potrero donde jugaba fútbol. Decidió llamar discretamente a la clínica. Después de identificarse, preguntó con cautela sobre el niño que había visto el día anterior. La recepcionista, sorprendida por la llamada de la estrella del fútbol, le explicó que no podía dar información de pacientes por políticas de privacidad. James lo entendió perfectamente, pero dejó su número personal por si la familia necesitaba algo. No esperaba realmente una respuesta. 3 días después, su teléfono sonó con un número desconocido. Era el padre del niño, un hombre llamado Roberto, cuya voz temblaba de emoción. «Don James, no sé si se acuerda de nosotros. Usted nos vio en la clínica el martes. Las enfermeras me dieron su número. Dijeron que usted preguntó por mi hijo». James se incorporó inmediatamente en su sofá. «Por supuesto que me acuerdo. ¿Cómo está el niño? ¿Cómo se llama?» «Se llama Mateo. Y la verdad, don James, no está bien. Tiene leucemia linfoblástica aguda. Ese día en la clínica fue porque tuvo una crisis. Llevamos 2 años luchando contra esta enfermedad». Durante los siguientes 20 minutos, Roberto le contó toda la historia. Mateo había sido diagnosticado cuando tenía apenas 6 años. Era un niño alegre, apasionado por el fútbol, que soñaba con ser futbolista profesional como su ídolo, James Rodríguez. Tenía un póster de James en su habitación del hospital y veía repetidamente los videos de sus goles, especialmente aquel golazo de volea contra Uruguay en el Mundial de Brasil 2014. La familia había gastado todos sus ahorros en tratamientos. Roberto había vendido su taxi, su único medio de sustento. La madre, Patricia, había dejado su trabajo para cuidar a tiempo completo de Mateo. Ahora dependían de la ayuda de familiares y de la atención del sistema público de salud, que aunque hacía lo posible, tenía limitaciones. El tratamiento más prometedor, una inmunoterapia especializada, solo estaba disponible en el exterior, y costaba una cifra inalcanzable para ellos. James escuchó todo en silencio, sintiendo cómo se le cerraba la garganta. «¿Mateo sabe que estás hablando conmigo?», preguntó finalmente. «No, don James, él no sabe que usted preguntó por él. No quiero ilusionarlo con nada. Ya ha sufrido demasiado». James entendió perfectamente. «Déjame hablar con algunas personas. Voy a ver qué puedo hacer. Pero por favor, dame la dirección del hospital donde está Mateo. Me gustaría visitarlo si ustedes están de acuerdo». «Por supuesto que sí, don James. Eso sería un sueño para él, pero no queremos molestarlo». James sonrió con ternura. «No es ninguna molestia. Mañana mismo estaré allí». Al día siguiente, James llegó al hospital público en el sur de Bogotá sin avisar a la prensa, sin fotógrafos, sin cámaras. Llevaba una gorra y ropa casual, tratando de pasar desapercibido. Sabía que si llegaba con séquito y publicidad, el momento dejaría de ser auténtico y se convertiría en un espectáculo. Eso era lo último que quería. Cuando entró en la habitación del pabellón de oncología pediátrica, Mateo estaba recostado en la cama, conectado a varios tubos, mirando distraídamente la televisión. Era un niño delgado, con la cabeza calva por la quimioterapia, pero con unos ojos enormes y expresivos que se iluminaron instantáneamente al reconocer a su ídolo. «Mamá, papá, es él, es James de verdad», susurró el niño, como si temiera que al hablar más fuerte, la aparición se desvaneciera. James se acercó con una sonrisa cálida y se sentó en la silla junto a la cama. «Hola, campeón.
Escuché que eres fanático del fútbol. Mateo asintió vigorosamente, con los ojos llenos de lágrimas de alegría. Usted es mi jugador favorito, don James. Tengo todos sus pósters. Bueno, vi uno allá en la pared. Muy buen gusto, dijo James guiñándole un ojo. Durante las siguientes 2 horas, James simplemente conversó con Mateo. Le preguntó sobre su equipo favorito, sobre su posición preferida en el campo, sobre sus sueños. Mateo, olvidándose momentáneamente de su enfermedad, habló animadamente sobre fútbol, sobre cómo quería jugar en la selección Colombia, sobre cómo practicaba sus tiros libres en el parque antes de enfermarse. James escuchaba atentamente cada palabra, haciendo preguntas genuinas, riendo con las anécdotas del niño. En un momento, Mateo confesó tímidamente que había tratado de imitar el famoso festejo de James después de marcar goles en los partidos del barrio, ese movimiento de las manos que se había vuelto icónico. James se levantó de la silla y le dijo sonriendo, «Muéstrame cómo lo hacías». Mateo, a pesar de su debilidad, hizo el gesto desde la cama. James lo corrigió juguetonamente, ajustando la posición de sus manos. «Ahí está, perfecto. Cuando vuelvas a las canchas, lo vas a hacer mejor que yo». «Sí vuelvo, don James», respondió Mateo, y por primera vez su voz se quebró. «Vas a volver, Mateo, y cuando lo hagas voy a estar ahí para verte jugar, te lo prometo». James sostuvo la mirada del niño con absoluta convicción. Antes de irse, James sacó de su mochila una camiseta autografiada de la Selección Colombia, con el número 10 y su firma. Pero no era una camiseta cualquiera. Era la que él mismo había usado en un partido de clasificatorias, aún con las marcas del césped y el sudor. «Para Mateo, el futuro crack, con admiración, James», leyó Mateo en voz alta, abrazando la camiseta contra su pecho. Esa noche, en su apartamento, James no podía dormir. La imagen de Mateo, aquel niño que soñaba con jugar fútbol, pero que luchaba simplemente por vivir, lo perseguía. Pensó en su propia hija, en lo afortunado que era de tenerla sana. Pensó en todos los niños que en ese momento estaban en hospitales luchando batallas que ningún niño debería pelear. A la mañana siguiente, James llamó a su representante. «Necesito que investigues sobre el tratamiento que necesita un niño. Se llama Mateo, tiene leucemia. Necesita una inmunoterapia que solo está disponible en Estados Unidos. Quiero todos los detalles, costos, clínicas, especialistas, todo». Su representante, acostumbrado a las iniciativas benéficas de James, se puso a trabajar inmediatamente. En 2 días tenía un reporte completo. El tratamiento costaba alrededor de $200,000, incluyendo los viajes, la estancia, los medicamentos y el seguimiento. Era una cifra enorme para cualquier familia colombiana promedio, pero perfectamente alcanzable para James. Sin pensarlo 2 veces, James autorizó la transferencia. Pero había una condición. Todo debía hacerse de manera anónima. No quería que la familia se sintiera en deuda con él. No quería que esto se convirtiera en una noticia que alimentara su imagen pública. Quería simplemente que Mateo tuviera una oportunidad de vivir. Su equipo trabajó discretamente con la fundación del hospital para canalizar los fondos de manera que parecieran venir de una beca médica internacional. 2 semanas después, Roberto y Patricia recibieron la noticia de que Mateo había sido seleccionado para un programa especial de tratamiento en Miami. Todos los gastos estaban cubiertos. La familia lloró de alegría y de incredulidad ante lo que parecía un milagro. James observó todo desde la distancia, sin revelar su participación. Durante los siguientes meses, Mateo viajó a Miami con sus padres para recibir el tratamiento. James lo seguía de cerca a través de actualizaciones discretas que pedía al equipo médico. Hubo momentos difíciles, recaídas, efectos secundarios severos que hicieron dudar incluso a los médicos. Pero Mateo luchaba con una fuerza que sorprendía a todos. En su habitación del hospital en Miami, seguía teniendo el póster de James y la camiseta autografiada colgada en la pared. Durante todo ese tiempo, James mantuvo contacto regular con la familia a través de videollamadas privadas. Nunca mencionó el dinero,
nunca insinuó su participación en el milagro que había cambiado sus vidas. Simplemente era el amigo famoso que se preocupaba por Mateo, que lo animaba en los días difíciles, que le enviaba mensajes de voz contándole sobre los partidos y prometiéndole que pronto jugarían juntos. Pasaron 8 meses. El tratamiento, contra todo pronóstico, estaba funcionando. Los médicos comenzaron a usar palabras como remisión y recuperación. Mateo estaba ganando peso, su cabello comenzaba a crecer nuevamente, sus análisis de sangre mejoraban semana tras semana. Finalmente llegó el día en que la familia pudo regresar a Colombia. Mateo estaba en remisión completa. Los médicos eran cautelosamente optimistas. El niño tendría que seguir con controles regulares, pero las probabilidades de una vida normal ahora eran reales. James organizó una pequeña celebración privada en su casa. Invitó a Mateo y su familia, pero también preparó una sorpresa especial. En su jardín había instalado una pequeña cancha de fútbol con arcos reglamentarios y todo el equipamiento necesario. Cuando Mateo llegó y vio aquello, sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Listo para ese partido que te prometí, campeón?, preguntó James, lanzándole un balón. Durante toda la tarde, James jugó fútbol con Mateo. Le enseñó algunos trucos, practicaron tiros libres, hicieron pases. El niño, aunque aún débil físicamente, irradiaba una felicidad que contagiaba a todos. Sus padres miraban desde el borde de la cancha, llorando de alegría al ver a su hijo hacer lo que amaba, algo que meses atrás parecía imposible. Al final del día, mientras compartían una comida preparada por el chef personal de James, Roberto finalmente se acercó al futbolista. Don James, necesito decirle algo. Durante meses nos preguntamos quién había sido nuestro ángel, quién había pagado por el tratamiento de Mateo. Los doctores nunca quisieron decirnos, pero una enfermera en Miami, sin querer, mencionó su nombre. James miró a Roberto, luego a Patricia y finalmente a Mateo, que lo observaba con adoración. Roberto continuó con la voz quebrada. No tenemos forma de agradecerle lo que hizo. Nos devolvió a nuestro hijo, nos devolvió la esperanza, nos devolvió el futuro. ¿Cómo se paga algo así? James negó suavemente con la cabeza. Roberto, Patricia, no hay nada que pagar. Lo que hice, lo hice porque cualquier padre lo habría hecho si hubiera tenido los medios. Yo simplemente tuve la bendición de poder ayudar. Pero hay algo que necesito que entiendan. James miró directamente a Mateo. Ese niño de ahí, con su fuerza, su lucha, su negativa a rendirse, me enseñó más sobre coraje y determinación que todos los partidos que he jugado en mi vida. Yo no salvé a Mateo. Mateo se salvó a sí mismo, con su increíble voluntad de vivir. Yo solo ayudé con los detalles técnicos. Patricia se levantó y abrazó a James, sollozando. La escena era tan emotiva que incluso el personal de la casa de James tenía lágrimas en los ojos. Los meses siguientes trajeron más buenas noticias. Mateo continuaba mejorando. Volvió a la escuela, empezó a jugar en el equipo de fútbol de su barrio. James lo visitaba regularmente, siempre sin cámaras, siempre sin prensa. A veces llegaba sin avisar a los partidos del barrio donde Mateo jugaba. Se sentaba entre los padres en las gradas improvisadas y gritaba animando al niño. La gente del barrio lo reconocía, pero respetaba su deseo de privacidad, entendiendo que había algo especial en aquella relación. Un año después de la remisión, durante una entrevista de rutina después de un partido importante donde James había tenido una actuación brillante, un periodista le preguntó qué lo motivaba a seguir jugando con tanta pasión después de tantos años en el fútbol profesional. James sonrió pensativo. Juego por los que luchan batallas más difíciles que las mías. Juego por los que me recuerdan que el fútbol es solo un juego, pero la vida es lo que realmente importa. Juego por un niño que me enseñó que el verdadero coraje no está en las canchas, sino en levantarse cada día y elegir seguir luchando. El periodista no entendió la referencia, pero no importaba. James no estaba buscando reconocimiento. Aquella noche, Mateo vio la entrevista por televisión junto a sus padres. Aunque James no lo había mencionado por nombre, el niño sabía exactamente de quién hablaba. Mamá, papá, cuando sea grande quiero ser como James, no solo como futbolista, sino como persona, dijo Mateo.
Patricia abrazó a su hijo, con el corazón lleno de gratitud. Ya eres como él, mi amor. Ya lo eres. 2 años después, en un partido benéfico organizado por la Fundación de James, Mateo fue invitado como uno de los niños que participarían en un mini partido antes del evento principal. Ahora, con 11 años, completamente recuperado, más alto y fuerte, Mateo entró a la cancha del estadio El Campín ante miles de personas. James lo esperaba en el centro del campo. ¿Recuerdas cuando te dije que estaría aquí cuando volvieras a las canchas?, le dijo James, poniendo su brazo sobre el hombro del niño. Mateo asintió, con lágrimas de emoción. Pues aquí estamos, campeón. Ahora muéstrame de qué estás hecho. Durante el mini partido, Mateo jugó con una alegría y una pasión que conmovió a todos los presentes. Marcó un gol después de un hermoso pase de James y celebró con el mismo gesto característico que su ídolo le había enseñado años atrás en aquella habitación de hospital. El estadio completo se puso de pie aplaudiendo. La mayoría no sabía la historia detrás de aquel momento, pero podían sentir que había algo especial en la conexión entre el crack mundial y aquel niño. Después del partido, durante la conferencia de prensa, un periodista que había investigado finalmente preguntó directamente sobre la historia de Mateo. Los rumores habían circulado en redes sociales, pero nunca habían sido confirmados. James tomó el micrófono, miró hacia donde estaba Mateo con su familia en las gradas y finalmente decidió compartir parte de la historia. Mateo me enseñó lo que realmente significa ser un campeón. Los títulos y los trofeos están bien, pero el verdadero campeonato es la vida. Ese niño ganó el partido más importante que existe, el partido contra una enfermedad terrible. Y sí, tuve el privilegio de ayudarlo en su camino, pero él fue quien peleó, quien nunca se rindió, quien eligió vivir cada día. Eso es mucho más impresionante que cualquier cosa que yo haya hecho en una cancha de fútbol. La sala estalló en aplausos. Las imágenes de aquel momento se volvieron virales en internet, pero lo que los videos no mostraban eran los años de lucha, las noches de angustia, las lágrimas de desesperación y esperanza. Lo que no mostraban era cómo James había estado ahí, en silencio, sin buscar reconocimiento, simplemente siendo humano. Con el paso del tiempo, James y Mateo mantuvieron su amistad. El niño continuó recuperándose, creciendo, persiguiendo su sueño de ser futbolista profesional. James lo apoyaba no con dinero o influencia, sino con consejos, con mentoría, con genuino interés en su desarrollo como persona y como jugador. Años más tarde, cuando Mateo tenía 15 años y jugaba en las divisiones menores de un club profesional, fue entrevistado para un documental sobre jóvenes promesas del fútbol colombiano. Le preguntaron quién era su mayor inspiración. Mateo no dudó. James Rodríguez, por supuesto, pero no por los goles o las asistencias. Él me salvó la vida, pero más importante aún, me enseñó a vivirla correctamente. Me enseñó que el éxito no se mide en trofeos, sino en vidas que tocas. Me enseñó que la verdadera grandeza está en ser humano antes que estrella. Eso es lo que quiero ser. Cuando James vio aquella entrevista, sintió que todo en su vida tenía sentido. Los sacrificios, la disciplina, el trabajo duro que lo había llevado a la cima del fútbol mundial, todo había valido la pena, porque le había dado los medios para cambiar una vida. Y al cambiar aquella vida, Mateo había cambiado la suya también. En las tardes libres, James todavía visitaba a la familia de Mateo. Compartían comidas sencillas, veían partidos de fútbol juntos, hablaban de la vida. Para el mundo exterior, James Rodríguez seguía siendo el número 10 mágico, el mediocampista de ensueño, el crack que hacía soñar a millones. Pero para Mateo y su familia, era simplemente James, el amigo que apareció en el momento más oscuro de sus vidas y trajo luz. El amigo que sin cámaras ni prensa, sin buscar reconocimiento o aplausos, había hecho lo correcto simplemente porque era lo correcto. Y esa, quizás, era la lección más importante de todas, que la verdadera grandeza no se mide en estadios llenos o contratos millonarios, sino en esos momentos privados donde elegimos ser mejores seres humanos. Momentos que nadie ve, que nadie aplaude,
pero que cambian vidas para siempre. James Rodríguez había aprendido esa lección de la manera más hermosa posible, a través de la sonrisa de un niño que se negó a rendirse y que le recordó que detrás de cada estrella debe haber ante todo un corazón humano.